Gracias, queridos amigos. Bueno, ya me descalabró a Rock, pero bueno, ni modo, me aguanto. Ya es miércoles de retrospectiva financiera. Hoy nuestro queridísimo contador, como cada miércoles, Rolando Colchado Valenzuela, y el análisis de las propuestas económicas para el 2020. ¿Cómo estás, querido Rolando? Qué gusto saludarte, qué honor, como siempre, tu participación en este programa. Igualmente, Jorge, qué gusto saludarlos a todos mis amigas y amigos. Pues sí, ahora vamos a hablar del comentado presupuesto 2020 que presentó Arturo Herrera recientemente. Es un paquete económico pues con muchas limitaciones. Realmente yo siento que nuestro secretario de Hacienda realmente tenía muy poco espacio para dónde moverse en base a los lineamientos que estableció José Manuel López Obrador. Sin embargo, es un paquete que cumple las expectativas mínimas que esperaban algunos analistas. Este paquete se ha elaborado en un entorno económico incierto. Realmente el panorama internacional está complicado. Una posible guerra Estados Unidos contra China, un Brexit a través de una salida abrupta que puede afectar bastante los mercados financieros, Argentina con problemas económicos, en fin, hay varios factores que pueden afectar el famoso paquete financiero que se acaba de presentar. Está sustentado en 3 pilares: finanzas públicas sanas, certeza tributaria y sentido social. Es un presupuesto que excede a los anteriores. Se están presupuestando 6.1 billones de pesos, el mayor monto presupuestal de la historia. Esta cifra es 5.1% mayor que el presupuesto del año pasado y equivale al 23.1% del Producto Interno Bruto. Las prioridades, las comentaron, son programas sociales, la seguridad y el rescate financiero de Pemex. Aquí muchos critican el rescate financiero de Pemex. Yo lo he comentado que me parece una medida acertada, porque, miren, la mayoría de ustedes son bastante jóvenes que no les tocó vivir épocas de grandes crisis económicas. Estoy hablando de la devaluación de 1982, en la que México se quedó sin divisas. México no puede dejar de ser autosuficiente en muchos factores que son muy importantes, y el principal es los energéticos. Nomás yo quiero que se imaginen qué pasaría si no hubiera gasolina, si no hubiera gas, si no hubiera energéticos, porque cuando hay una crisis que no es nada imposible que pueda ocurrir, el país se queda sin divisas. Pues no se puede importar nada. Recuerdo en 1982 México era un milagro económico, había que prepararse para la abundancia, y de repente vino la devaluación. Llegaban a México líneas aéreas internacionales de los más importantes. El Concorde aterrizaba en México, espectáculos de artistas muy famosos internacionales. De repente todo eso se acabó. Uno iba al súper y ya el coñac, el whisky, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, los vinos ahumados, ya no había. Se habían terminado porque no se podía importar. Entonces imagínense qué pasaría que México se quedara sin gasolina. Ahora, todo presupuesto primero debe de basarse en premisas. ¿Cuáles son las principales premisas? Dentro de ellas está establecido un piso y un techo. Por ejemplo, en 2019 el PIB están estimando el 0.6 de piso y 1.5
máximo para 2019, pero para el 2020 están considerando que va a crecer un poquito más, el 1.5, y el techo va a ser 2.5. La inflación esperan bajar al 3%, del 3.2 que estiman este año. Yo pienso que van a llegar al 3.6 este año, pero ellos estiman que van a llegar al 3.2. El tipo de cambio de 19.80 a 20 pesos. La tasa de interés de CETES de 7.8 a 7.1. La cuenta corriente como porcentaje del PIB de menos 1.8 a menos 1.8. Un factor muy importante es el petróleo. Ellos estiman una disminución en el dólares en el precio del barril. Ya ven lo que está pasando ahorita con los daños que sufrió Arabia Saudita en sus instalaciones. Originó que se elevara el precio del petróleo. Eso nos beneficia y nos perjudica. ¿Por qué? Pues porque cuando exportamos petróleo crudo y lógicamente nuestras ventas aumentan. Pero por otro lado importamos gasolina que también se eleva de precio. Entonces, ya considerando los dos efectos tenemos una pequeña ganancia. Pero ¿qué pasaría si no necesitáramos importar datos energéticos, sino que todo fuera generado desde el país? Entonces por eso yo afirmo que es una buena política rescatar a Pemex. Dentro del paquete económico también tienen pensado aumentar los impuestos a productos como refrescos y tabaco, así como la imposición de impuestos a servicios digitales, por ejemplo Uber y muchas compañías que son internacionales. El fisco está pensando en grabarles también lo que son ventas por catálogo, así como algunas estimaciones respecto al comportamiento de la economía mexicana. Lo tienen estimado incrementar los ingresos tributarios a partir del 2020. Pero el factor más importante que yo siento que está faltando es generar confianza para que se invierta en el país, lo cual lo va difícil. Ya que tenemos un presidente que únicamente está viendo en forma interna buscar ahorros de diferentes partes para dárselos a los pobres, cuando la principal política debería de ser generar confianza a nivel internacional para que lleguen inversiones y se creen empleos. Exactamente, querido Rando, sí. Estaba viendo aquí una nota de El Universal, donde pues está destinando una gran parte de el porcentaje total del presupuesto justamente pues a los programas sociales, ¿no? $500 millones, dice, de el total del presupuesto únicamente para regalarlos. Sí. Rolando, así tal cual, ¿no? Para regalarlos. Ahora, por ejemplo, lo que se necesita también es que el gobierno invierta, pero pues, vamos a analizar las inversiones. Se tiene pensado invertir 634.372 millones de pesos, básicamente para los proyectos de Pemex. Pero de eso, por ejemplo, 523.400 son para rescate a Pemex, 41.256 para el proyecto de Dos Bocas, 2.500 millones para el Tren Maya, 5.372 millones para el aeropuerto de Santa Lucía y 3.195 millones para el corredor intrasísmico. Se menciona que de cada 100 pesos que el gobierno federal destina a inversión, serán 50 para el rescate de Pemex, mientras que solo 3 serán para salud, 2 para educación y 43 centavos para el agua. Pero lo que también hay que notar mucho de todo este proyecto es los recortes tan grandes que se están haciendo en algunas dependencias del gobierno. Algunos son positivos, por ejemplo en gobernación está
está reduciendo el 90%, o sea, se están apretando el cinturón. En la propia oficina, sí. Es en turismo, ¿no? De que estén disminuyendo lo que se gastó el año pasado en promoción turística, están disminuyendo el 42.6. Sí, de hecho, el turismo es una fuente de ingresos muy importante en para divisas, el país. Claro. Están dejando de promoverlo, o sea, no están viendo hacia afuera. Tremendo, sí, ya decía en su mensaje que cerró la oficina de ProMéxico porque ve absurdo que no hay una oficina pro Alemania o pro Canadá. Digo, esa es de las declaraciones más absurdas que he escuchado, ¿no? Porque generalmente se trata de que la promoción contrarreste todo lo que hacia el exterior se escucha de nuestro país, que es desafortunadamente pues las noticias del narcotráfico, de las balaceras, de la violencia, ¿no? Mientras que esas oficinas de promoción al exterior pues se encargan de promover las bellezas naturales, las tradiciones, todo lo positivo que se debe de dar. Ya sabemos que pues obviamente para hablar del bien, para vender el camello hay que hablar bien del camello, dicen los árabes, ¿no? Dicen los árabes, mi querido Rolando. Totalmente de acuerdo, estimado Jorge. Adelante, perdón. Yo siento que los analistas y los expertos están muy preocupados por el presupuesto, que definitivamente es muy importante, pero ¿qué pasaría si a lo mejor ciertos ingresos se reducen? Pues lo que va a pasar es de que también se reduzcan ciertos proyectos o ciertos gastos, y no siento que pase algo trascendente para el país. Si analizamos la historia económica de México, cuando México era un milagro económico, vinieron las grandes crisis y devaluaciones. Entonces, lo que me preocupa es de que se cuida mucho la parte interna, y eso ocurre con todos los países, pero se olvidan de la parte internacional, de lo que yo llamo la dimensión externa en divisas internacionales. Ahora pasamos un presupuesto en pesos, pero ¿por qué no se hace también un presupuesto en divisas? Si analizamos las devaluaciones en 76 estábamos muy bien abajo, pero arriba dejamos de percibir ingresos y se vino una devaluación. Igual pasó en 82, igual en 94, y eso está ocurriendo en todos los países. Los responsables de cuidar esas dos dimensiones son dos instituciones que tienen una importante función dentro de México, pero que funcionan en forma descoordinada y hasta peleándose uno contra el otro. Por un lado es la Presidencia de la República y por otro lado es el Banco de México. Vamos a suponer, sin conceder, que México quisiera crecer como China y resucitamos a Deng Xiaoping y lo traemos a México para que nos saque de la pobreza, y lo dejamos como presidente de México con las condiciones actuales que se maneja la estructura y todos los procedimientos nacionales e internacionales. Yo les puedo asegurar que si Deng Xiaoping hubiera sido presidente de México con las limitaciones que actualmente establecen las leyes y la Constitución, no iba a poder sacar al país de la miseria y de la pobreza. Si ponemos a ese mismo Deng Xiaoping como gobernador del Banco de México, yo les puedo asegurar que sacaría a México de la pobreza y lograría un crecimiento similar al de China. Y es lo que yo insisto, ¿por qué se preocupan tanto en el presupuesto de la dimensión interna cuando están totalmente olvidados en la imagen y en la captación de ingresos en la dimensión de la globalización? Por ejemplo, yo tengo ya más de 50 años de ocupar posiciones importantes en diferentes grupos o corporaciones, tanto nacionales como internacionales, y me ha tocado la suerte de participar en la elaboración de diferentes presupuestos. ¿Cuál es
la parte principal de un presupuesto. Primero, pues establecer parámetros para la fijación del presupuesto que sean reales y que realmente a través de lo que yo establezca lleve una congruencia con el medio externo. Pero lo más importante de un presupuesto son los ingresos, las ventas. Entonces, ¿cómo es posible que yo establezca una estrategia de precios y dentro de las ventas un punto básico son mi estrategia de precios? ¿Cómo establezco una estrategia de precios? A través de un tipo de cambio que no depende de mí ni de mi mente, sino que hay un tuitazo de Trump y el tipo de cambio se dispara el peso y nos abaratamos. De repente dice no, era broma, y otra vez el peso se recupera. Sí. Realmente ahorita que está pasando con lo del petróleo, inicialmente aumentaron los precios del petróleo al 15%, ahora ya bajaron al 8%. No se está analizando y no se está estableciendo una estrategia a nivel internacional. Por ejemplo, se acaba de terminar el ducto que une Texas con Tuxpan, Veracruz, para traer gas natural. El gas natural, su precio varía mucho del lugar donde se elabore el gas natural. Y en la parte donde está México es el gas natural más barato del mundo. Por ejemplo, ahorita todos los energéticos se dispararon excepto el gas natural. Únicamente aumentó el 1.5%. Por ejemplo, el precio del gas natural en Europa es 3 veces más caro que el de México. Y en Asia 4 veces más caro que el de México. ¿Por qué no se establecen estrategias a nivel internacional en coordinación el Banco de México y la Presidencia de la República para establecer bases firmes que coadyuven y ayuden a que entren inversiones a México y México salga de la pobreza? En forma interna no vamos a poder salir de la pobreza. Lo único que estamos haciendo es repartir un poco el dinero y a lo mejor quitarle a la clase media que ya está más afectada, ya no es clase media o a la gente de clase rica, para dárselo al pobre. Lo importante es generar las condiciones para que se creen empleos, para que el país crezca, para que se obtengan mayores ingresos y México salga de esa pobreza y de esa inseguridad, porque es parte de la inseguridad de los problemas económicos que el país ha sufrido y que en sexenios anteriores le fueron quitando a la gente. Yo considero que es muy importante visualizar hacia el exterior, no únicamente la parte interna. Y un ejemplo es el turismo. ¿Cómo es posible que México había crecido muchísimo en turismo y ahorita están abandonando un renglón que aparte es toda utilidad? Porque generalmente exportamos, pero tenemos que comprar insumos para armarlos y exportar. El turismo es un ingreso directo que llega al país y que beneficia al país, y no estamos olvidando de él. Yo he estado haciendo análisis, por ejemplo, en este primer semestre, y todos los grupos enfocados al turismo disminuyeron. Desde 2017 empezaron la disminución. 2017 fue mejor que 2018 y 2018 ha sido mejor que 2019. Debemos de levantar la vista y visualizar un panorama más amplio, si no, nunca vamos a poder salir de la pobreza. Y hay cosas buenas que está haciendo el gobierno, pero hay cosas también muy malas. Pero lo que yo sí veo es de que le falta una visión global para que México salga de su desarrollo. Pues ese es, en resumen, ¿no?, mis comentarios. Así es, querido Rolando, es cierto, y la historia lo ha demostrado. Decíamos aquí en distintos episodios de la historia, en distintos países, regalar dinero no es la solución para resolver y combatir la pobreza. Tú haces un ejemplo específico en el caso de China. Hoy el país con más millonarios en el mundo es justamente China, ¿no? En base a todo lo que se realizó. Sí, fueron muchos años muy duros y se dieron durante un régimen pues totalmente totalitario, ¿no?, como lo fue el del Partido Comunista Chino,
pero pues hoy por hoy ahí están estos resultados, y la moraleja es esa, ¿no? Regalar dinero no es la solución a la pobreza. La solución a la pobreza es crear condiciones de certidumbre para la inversión, para la creación de empleos, empleos bien pagados, sobre todo, que es el mejor antídoto. Lo ha dicho grandes líderes políticos, lo han dicho estadistas y lo han dicho empresarios como el propio Carlos Slim, ¿no? Pagar bien y crear empleos, esa es la fuente principal para acabar con la pobreza y gran parte de la desigualdad, ¿no? Que bueno, o sea, nunca se va a acabar, pero por lo menos se pueden reducir las brechas, ¿no, mi querido Rolando? Así es. En general yo pienso que es un buen trabajo del secretario de Hacienda, pero es similar a una vez que fui a escuchar un show de un artista, que no voy a mencionar su nombre, ¿no? Que dice, bueno, señora, les voy a presentar la mejor orquesta que tiene integrantes de lo mejor que puede haber con los mugres recursos que me asignaron. O sea que exactamente. es el mejor presupuesto. Pues sí, sin duda la capacidad de Arturo Herrera, pues que le permitieron. Y su desempeño pues está a toda prueba, pero pues al rato tenemos ahí funcionarios que ante esa falta de recursos pues acaban llorando, ¿no? Como aquella alcaldesa de Hermosillo que presentábamos ayer, y bueno, pues ahí están las cosas. Gracias, mi querido Rolando, como siempre, por esta participación tan precisa y tan concisa, al hombre al que le hablan de usted los números, mi querido contador público Rolando Colchado Valenzuela. Muchísimas gracias, querido Rolando. Jorge, gracias a ustedes, una excelente semana. Igualmente para ti, querido Rolando. Vamos a hacer una pausa y continuamos, querido.